sí, esta necesidad de tener cuidados, esta necesidad de tener muchísima atención para no generar la continuidad del contagio de este virus que nos está poniendo contra las cuerdas. Bueno, pero Matías, el mundo sigue también a pesar de todo, ¿no? el mundo gira, continúa y bueno, pasan cosas. Y hubo elecciones en la región, 2 elecciones importantes en la región. ¿Ecuador fue una? Ecuador fue una y Perú fue la otra. 2 elecciones que abren de alguna forma el cronograma electoral en la región y que empiezan a marcar una tendencia, por lo menos marcan una tendencia que quizás haya que prestarle atención, ¿no? En la región por cómo pueden comenzar a moverse más el del bloque lado regional. progresista o más del lado liberal. Y hay un poco de todo, Vamos a analizar este tema con Enzo Helguera, que es analista de opinión pública, CEO de la encuestadora consultora de estudios de mercado y marketing, imagen y soluciones, Imasolu, consultor en temas de investigación de mercado tipo cualitativo y cuantitativo desde el año 2009. Enzo Helguera, ¿cómo estás? Fernando Barrera y Matías Linares te saludan desde Buenos Aires. Vos estás allá en Lima, ¿no? Así es, qué gusto, Fernando. Matías, acá desde Lima, tras una jornada electoral bastante grande y con bastantes expectativas en el Perú. Uh-huh. Bueno, realmente trajo un resultado que por lo menos las encuestas, tal como venían desarrollándose, no veían, ¿no? Este triunfo de Castillo, que tuvo un crecimiento arrollador, ¿no? Claro, de hecho las encuestas en Perú tienen una prohibición de publicación Uh-huh. de la última semana o la semana previa a las elecciones. Uh-huh. Entonces, pero quienes estamos, bueno, en la investigación de mercado igual sí hacemos análisis privado en relación a ello, y sí pudimos ver la subida de Castillo en la última semana. De hecho, ya desde el debate, semanas antes, 3 semanas antes de las elecciones, de los debates en donde se le escuchó, tuvo una acogida muy importante, tenía una definición de los conceptos de izquierda y del populismo que él manejaba, mucho más propia que quien lideraba la izquierda, que era Verónica Mendoza, quienes incluso también pudimos analizar que el público de esta señora Verónica Mendoza concentraba principalmente en los segmentos A-B. Entonces podríamos decir de que él le quita el voto a Verónica Mendoza y empieza a crecer porque evidentemente iba a los segmentos más populares, ¿no? Y terminó así creciendo. Creo que el debate y su exposición de ideas caló mucho para su público objetivo. ¿Y cómo le fue a los sectores, digamos, de derecha, que parecían también encabezar o estar por encima de la intención del electorado? Sin embargo, termina dándole una ventaja a Castillo y la pone a Fujimori detrás, ¿no? Sí, de hecho, con la derecha, digamos, ocurrió lo propio en el debate. Se les escuchó y se les ve, no solamente el que sepan o cuánto saben, sino también cómo reaccionan ante las presiones, ¿no? Y esto, en evidencia, te deja ver que no todos los candidatos que terminan estando preparados, ¿no? Entonces, como no todos están preparados y no todos reaccionan igual, o por ejemplo algunos candidatos, uno de los candidatos que tenía mucha expectativa y que estaba entre los primeros lugares, se encontraba leyendo y balbuceando a veces cosas que quería decir. Entonces, este tipo de performance que ellos han mostrado les ha terminado perjudicando y les ha terminado quitando esas preferencias electorales que tenían, ¿no? Y el voto se ha ido movilizando hacia otros candidatos que les han dado
o que han mostrado más seguridad en su exposición de ideas y su comportamiento dentro del debate. Ujú. ¿Y cómo ves el escenario de la segunda vuelta en esta situación? Bueno, no es tan fácil, no es solamente entre enfrentar al sistema y el antisistema, o la derecha y la izquierda, porque en realidad entran otros factores. Ujú. La derecha de Keiko Fujimori, hija de alguien cuyo padre está preso, que ha sido presidente por 11 años, cuyo gobierno fue muy cuestionado, plagado de acusaciones y juicios en relación o contra derechos humanos, corrupción, etcétera. Sí. Y como factor positivo, sí modernizó el Estado, Ujú. sí atrajo a la inversión privada, sí hizo cambios necesarios para el Estado peruano. Entonces, por ejemplo, el populismo de él, que fue un populismo conservador, Ujú. permitió que llegara, por ejemplo, a rincones en donde nunca antes un presidente había llegado. Entonces, toda esa base que llegó a formar y que Keiko, su hija, ha capitalizado para estas elecciones, le permite tener un enfrentamiento del fujimorismo versus el antifujimorismo. Normalmente Ujú. Keiko, enfrentándose con cualquier candidato de derecha, ha perdido elecciones, e incluso con Ollanta Humala, que le ganó en segunda vuelta, y que él se presentaba como un candidato de izquierda, Ujú. fue complicado el tener una campaña limpia, en el sentido que se enfrentaba en contra del sistema. Entonces, el candidato aparentemente de izquierda, pero que estando en el poder se cambió a la derecha, le termina jugando una mala pasada y le termina ganando las elecciones. Entonces ya ha habido una izquierda que le ha ganado a Keiko en anteriores elecciones, aunque por supuesto tenía una performance de pegarse hacia el centro del espectro político y Humala, mientras candidato Pedro Castillo no ha tenido problema, o no ha tenido, digamos, la estrategia de pegarse al centro con la finalidad de ganar votos, sino que por lo menos el discurso de haberse enterado, estando en primer lugar el día de ayer, ha sido radical y ha terminado incluso radicalizando más su discurso, ¿no? Ujú. Entonces, quizás le ayuda a la derecha si es que él radicaliza más su mensaje, y digo quizás porque aún no hemos hecho mediciones de este escenario, o quizás cambie de estrategia y se vaya un poco más al centro con la finalidad de coger todo el antifujimorismo que tradicionalmente cuando Keiko lo ha enfrentado ha perdido. Ujú. Saliendo ya del escenario de las elecciones en sí mismo, Perú ha enfrentado en los últimos tiempos una gran crisis institucional política que se vio reflejado en, bueno, denuncias, renuncias de presidentes, asunción de autoridades parlamentarias, etcétera, etcétera, eliminación del Parlamento. ¿Cómo está la situación política institucional en Perú hoy? ¿Y cuál ves que puede ser el resultado de estas elecciones en la mejora de la calidad democrática en el país, ¿no? A ver, el escenario para mí, para el análisis que en este momento puedo hacer, es mucho más complicado que los anteriores escenarios, porque ya no vamos a tener a un parlamento únicamente fragmentado por posiciones de derecha o de izquierda, Uh-huh. sino básicamente por conservadores y liberales, ¿ok? Por antagonismos, por extremismos, colocarlos o ponerlos de acuerdo para que tengan, digamos, que el cogobierno, por decirlo de algún modo, con el que esto va a poner un escenario mucho más complejo, mucho más complicado para poder gobernar. Por un lado, Keiko viene de unas canteras en
¿no?, del fujimorismo que te había mencionado, Ujú. cuyo liderazgo o cuyo también el populismo conservador quiso hacer del fujimorismo una dinastía, Ujú. y Keiko probablemente tenga la misma tentación en el poder, y esto a la larga, o sea, a la corta se puede ver como el continuismo del sistema a través de ella, pero a la larga podría pasarnos la factura, como Ujú. en su momento ocurrió, quizás con otro modelo, quizás con otras formas, quizás con menos corrupción, quizás de mejores formas, pero existe ese riesgo latente. Por un lado, ella ha cambiado muchas veces incluso de discurso, entonces pensar en la institucionalidad termina siendo complicado en este tipo de elecciones Ujú. que nos quedan en Perú. Mientras que el señor Pedro Castillo sí, evidentemente quiere hacer cambios más radicales, desde el cambio de la Constitución, subirle el sueldo a los profesores, dentro de su medida populista ha dicho de que no va a recibir el sueldo como presidente de la República, que no va a estar con el sueldo de profesor Ujú. y todo ello, ¿no? Ujú. Entonces, eh, termina siendo bastante complicado el escenario. Aparentemente Keiko representaría el continuismo del sistema y el señor Castillo la ruptura del mismo. Ujú. Hola Enzo, ¿cómo estás? Matías te habla. Estos puntos que vos mencionabas recién fueron los que llevaron a Castillo a que en una semana de no estar dentro de ser uno de los primeros candidatos, hoy tenga un 15.8 de el porcentual de votos. Sí, el porcentaje de votos de él, según el conteo rápido, podría llegar alrededor del 16%. Sí, Actualmente estamos alrededor de una contabilidad pues del 70%, sí. y la contabilidad ya formal y oficial, ¿no? Este conteo rápido fue hecho por una casa encuestadora, Ujú. que por lo general es bastante precisa, o es lo más cercano con el resultado final. Sí. Entonces ellos en este correlativo de votos, lo de él por los márgenes de errores o lo que ocurra es inamovible. De todas maneras va a conservar su primer lugar. Ujú. Ok. ¿Y puntualmente se puede saber qué fue lo que le gustó a la gente de lo que dijo Castillo en esta última semana? Bueno, dijo que iba a cambiar el sistema político, mencionó de que iba a aumentar el sueldo de los profesores, Sí. habló del cambio de la Constitución, habló de muchos temas que iban directamente relacionados con este cambio de sistema, que no ha sido funcional para la pandemia, que no ha sido funcional para la reactivación económica, y que ha estado más plagada de escándalos Ujú. que de medidas que en realidad se piense que sí le preocupaban a la población. Recordemos el caso del Vacunagate. Sí. O sea, ha sido una decepción constante. Si tú como ciudadano con los problemas comunes te metes a un bombardeo constante de colisiones entre partidos políticos, vacancias, temas de corrupción y encima ineficiencia y que te cuesta la vida, Mm. entonces eso te hace cambiar. También ha mencionado que va a desactivar el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y que va a hacer que el pueblo elija el nuevo Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces ha ido con medidas que ellos han considerado que la población en su mayoría, por lo menos los segmentos más bajos o más desprotegidos, o que se sienten abandonados por el Estado, han encontrado una caja de resonancia, evidentemente, a la frustración que se Ujú. tiene con los roles y funciones del Estado, ¿no? Porque como ciudadanos se hipotecan supuestamente las libertades para que se administren mejor. Ujú. Absolutamente. Bueno, Enzo, te hago una última pregunta. Ya te saco de la elección de Perú y me gustaría una reflexión acerca de lo que ha sido la elección en Ecuador, que también votó este fin de semana y se tiene como datos oficiales el triunfo de Guillermo Lasso. Bueno, con Guillermo Lasso, aquí, a diferencia de Perú,
se le da el triunfo, si bien es cierto, en una segunda vuelta a un partido o a un representante del continuismo del sistema, de la derecha ecuatoriana, y que finalmente se le prefiere o se le dice a él en contra del correísmo, ¿no? Ahora, esta elección ha sido también reñida, también complicada en cuanto a propuestas, pero que finalmente, de momento, en Ecuador termina apostándose por él. El correísmo evidentemente ha sufrido un desgaste político natural y que además, por un asunto de mala estrategia o de mala concepción de lo que el poblador aspiraba o quería en sí. Aquí han jugado también los antis, ¿no? Que es lo mismo que Keiko Fujimori en Perú estuvo tratando de ganar elecciones de manera infructuosa en segunda vuelta, ¿no? El contrincante, pues, el contrincante de Lazo tampoco se pudo desmarcar del correísmo, ¿no? Se le vio siempre como el delfín del mismo, y los antes ya han pasado la figura, ¿no? El anticorreísmo. Y un poco también es como con las reñidas elecciones que también estaría enfrentando de una u otra manera el propio Bolivia, ¿no? Evidentemente con un performance o con matices diferentes. Absolutamente. Sabes que, perdón, Enzo, sabes que te cuento algo mientras vos estabas hablando. En Infobae están informando que ya con el 70% del escrutinio hecho en Ecuador, Keiko Fujimori, que estaba última dentro de los candidatos, recién superó a Hernando de Soto y a Rafael Aliaga y quedó como segunda. Claro. Con Sí, sí. Contra Castillo Sí, para el sí, balotaje. sí, el balotaje estaría definido entre Recién Castillo fresquito, y ahí lo Fujimori. estaban sacando. Sí, Perdón, quería interrumpirles para darles esa noticia. Sí, es así. Bueno, un placer, Enzo, tenerte con nosotros, aquí, allá desde Lima, aquí desde Buenos Aires, y desde ya a disposición para cuando estimes corresponder, poder salir al aire y comentar la política de nuestra región, que me parece que tiene mucho por desandar en estos próximos tiempos, ¿no? Sí, claro, de hecho es un asunto que analizarlo fuera de que a uno le toque vivir una realidad similar o algo diferente, termina siendo un poco más que apasionante, porque las repercusiones en el continente pueden armar bloques y pueden influenciar directamente sobre nuestros países, ¿no? Por lo menos Ecuador ya se definió para poder hacer un cambio económico hacia el sistema y agilizarlo de mejor manera, y vamos a ver cómo nos toca en nuestros países, ¿no? Y bueno, de hecho, solo para añadir, Evo Morales mandó un poco antes que cerraran las elecciones de Perú y Ecuador un tuit hablando justo de que los países o nuestros países estaban por reivindicar, ¿no?, a la izquierda radical, y mencionó a Chávez y toda esa aspiración que tiene la izquierda desde su punto de vista, con la finalidad de unificar quizás y armar un bloque, que es lo que la izquierda continental ha querido realizar siempre desde las épocas de Chávez. Absolutamente. Y algo que hoy está por lo menos en crisis, ¿no?, en la región, porque tenemos una región absolutamente dividida entre algunos gobiernos más populistas de izquierda y otros populistas de derecha, ¿no? Sí, como Brasil. Claro. Así es, tanto el populismo, y claro, de hecho el populismo no tiene ya colores ideológicos, y lo que yo vengo mencionando desde hace un tiempo es que aquí el concepto tanto de izquierda o de derecha se termina diluyendo, porque hay izquierdas con pensamientos diferentes o enfrentamientos o luchas del poder entre sí mismos en países como el mismo Bolivia,
pero hay otros temas que terminan siendo ya más conservadores o liberales en relación a la economía, a las posturas, al matrimonio gay, o homosexual, etcétera. Entonces terminan radicalizando ya otro tipo de agendas que incluso tradicionalmente podían ser de izquierda o de derecha, pero que finalmente van en pro de otros conceptos diferentes, y vamos a ver cómo termina siendo este desempeño, ¿no? Y qué tanto empieza a modificarse los puntos políticos que van a estar en el debate constante en nuestros países. Absolutamente. Es un placer tenerte con nosotros, Enzo, aquí en Castillo de Cartas, ¿eh? Listo, el placer es todo mío. Que estén bien y nada, espero nos estemos comunicando siempre para poder continuar con estos análisis reflexivos en pro de poder hacer las comparaciones respectivas y las reflexiones necesarias. Les agradezco. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Un placer tenerte aquí en Castillo de Cartas. Hemos hablado con Enzo Helguera Echegaray, analista de opinión pública, consultor en temas de investigación de mercado desde el año 2009. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.